Viejo tonto, me dijo, y se rió. Se rió mirándome a los ojos mientras yo estaba sentado en mi propio sillón, en mi propia sala, en la casa que levanté con estas manos que ahora tiemblan un poco, pero que en su momento cargaron cada ladrillo, cada bolsa de cemento, cada tabla de madera. Viejo tonto. Esas dos palabras se me clavaron como un clavo oxidado en el pecho, y él se rió, como si fuera gracioso, como si yo ya no importara. Me quedé ahí sentado, no dije nada, solo lo miré. Vi cómo se daba la vuelta y seguía hablando por teléfono, caminando por mi sala como si fuera suya, moviendo mi mesa de centro para un lado porque le estorbaba, poniendo sus pies sucios sobre mi sillón. Y yo ahí, callado, apretando los puños sobre mis rodillas, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza, pero sin decir una palabra. Porque a veces uno se queda sin palabras. A veces el dolor es tan grande que la voz se te va. Déjeme decirle quién soy. Me llamo Rigoberto Salinas. Tengo 74 años. Nací en un pueblito de Michoacán, México, donde la tierra es dura y la vida más dura todavía. No tuve estudios grandes, llegué hasta sexto de primaria nomás, pero tuve algo que muchos con diplomas no tienen. Ganas de trabajar, ganas de sacar adelante a una familia, ganas de construir algo propio. Toda mi vida trabajé con mis manos. Fui albañil, pintor, plomero, electricista, carpintero, de todo, lo que saliera. No era trabajo fijo siempre, pero nunca me faltó. Porque cuando uno trabaja bien, con honestidad, con ganas, la gente lo busca. Y yo trabajé bien. Me levanté durante 45 años a las 5 de la mañana. Me puse mis botas de trabajo, mi camisa de mezclilla, mi gorra vieja, y salí a trabajar bajo el sol, bajo la lluvia, en el frío, en el calor. No importaba, había que trabajar. Me casé con Eufemia cuando ella tenía 19 y yo 22. Una mujer buena, trabajadora, noble. Nos fuimos a vivir a un cuartito rentado que olía a humedad y donde se metían las ratas por las noches. Pero éramos felices. Teníamos poco, pero éramos felices. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. El mayor se llama Rodrigo. Es de él de quien le voy a hablar, porque fue él quien me llamó viejo tonto, mi propio hijo, el que cargué en brazos cuando era bebé, el que llevé a la escuela en bicicleta todos los días durante años. El que me pidió dinero prestado tantas veces que ya perdí la cuenta. Entienda una cosa, yo no fui un padre perfecto. Cometí errores, muchos. Trabajé tanto que a veces no estuve presente como debía. A veces llegaba tan cansado que me dormía sin cenar. A veces no pude ir a las juntas de la escuela porque tenía que terminar un trabajo. Pero todo lo que hice, lo hice por ellos. Cada peso que gané fue para ellos. Cada gota de sudor que derramé fue pensando en darles algo mejor de lo que yo tuve. Y le voy a decir algo con el corazón en la mano. Cuando uno es joven y tiene hijos chiquitos, uno sueña con que esos niños van a crecer y van a ser mejores que uno, que van a estudiar, que van a tener trabajos donde no se les quiebre la espalda, que van a vivir mejor. Y uno trabaja para eso, uno se mata trabajando para eso, pensando que algún día esos hijos van a voltear y van a decir, gracias papá por todo lo que hiciste, pero a veces la vida no funciona así. Rodrigo creció. Se hizo hombre, un hombre grande, fuerte, con estudios que yo le pagué aunque me costara no comer algunos días. Estudió hasta la preparatoria. Eso era mucho para nosotros. En mi familia nadie había llegado tan lejos. Yo estaba orgulloso. Eufemia estaba orgullosa. Pensábamos que íbamos por buen camino. Pero Rodrigo nunca fue muy trabajador. Consiguió un empleo en una ferretería, luego en un taller, luego en una tienda. Nunca duraba mucho. Siempre había un problema, que el jefe era malo.
que los compañeros le tenían envidia, que no le pagaban bien, siempre algo, y siempre terminaba de vuelta en mi casa, pidiéndome dinero prestado, pidiéndome que lo dejara quedarse un tiempo. Y yo lo dejaba, porque era mi hijo, porque uno piensa que las cosas van a mejorar, porque uno quiere creer que su hijo va a cambiar, va a madurar, va a encontrar su camino. Hace 12 años, Eufemia se enfermó. Cáncer. Se nos fue en 8 meses. Yo me quedé solo en esta casa. Esta casa que compré cuando tenía 32 años. Un terrenito en las orillas de la ciudad. Nada elegante, nada grande. Pero era mío. Y durante 10 años, cada fin de semana, cada día libre que tenía, vine aquí a construir. Yo solo, con mis manos, con ayuda de algún amigo de vez en cuando, pero principalmente yo solo. Mezclé el cemento en una carretilla vieja, puse cada ladrillo, levanté las paredes, hice los castillos, amarré las varillas, colé las traves, puse el techo, las ventanas, las puertas, los pisos, todo. Esta casa me costó años de mi vida, años de domingos sin descanso, años de ahorro, años de sacrificio. Y cuando Eufemia murió, Rodrigo me dijo que no me preocupara, que él se iba a venir a vivir conmigo para que yo no estuviera solo. Yo le agradecí. Pensé que era un gesto bonito de su parte. Pensé que por fin mi hijo mayor estaba madurando, preocupándose por su padre viejo. Los primeros meses fueron buenos. Rodrigo llegaba del trabajo, cenábamos juntos, platicábamos un rato, veíamos la tele. Yo me sentía acompañado, me sentía bien, pensaba que había hecho lo correcto dejándolo quedarse. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Rodrigo empezó a traer a su novia. Luego la novia se quedaba a dormir. Luego la novia ya prácticamente vivía aquí. Yo no dije nada. Pensé, bueno, es joven, está enamorado, que viva su vida. Pero entonces empezaron a traer muebles, a cambiar cosas de lugar, a tirar mis cosas viejas sin preguntarme, a pintar paredes sin avisarme, y yo empecé a sentir que ya no era mi casa, empecé a sentir que era un invitado, un estorbo, y le voy a confesar algo. Hay un momento en la vida de un hombre, cuando ya está viejo, cuando ya trabajó toda su vida, cuando ya dio todo lo que tenía que dar, en que uno solo quiere paz. Uno solo quiere sentarse en su sillón y tomarse su café tranquilo. Uno solo quiere que lo respeten, que lo traten con cariño, con consideración. No pide mucho, solo respeto. Pero el respeto, yo aprendí, no se da automáticamente, ni siquiera entre familia. El respeto hay que ganarlo, y si no te lo dan, hay que exigirlo. Hace 3 meses, un sábado por la mañana, yo estaba sentado en mi sillón, tomándome mi café, viendo las noticias. Rodrigo entró con su novia y 2 amigos que yo nunca había visto. No me saludaron, pasaron directo. Empezaron a mover muebles, a medir paredes, a hablar de remodelaciones. Yo me levanté despacio de mi sillón. Caminé hacia ellos con calma. Les pregunté con respeto qué estaban haciendo. Rodrigo me miró con fastidio, como si yo fuera un niño molesto preguntando tonterías. Me dijo, tranquilo viejo, estamos viendo cómo ampliar la sala. Esta casa necesita mejoras. Le dije, pero esta es mi casa, Rodrigo. Cualquier cosa que quieran hacer, hablen conmigo primero. Y él se rió. Se rió y me dijo esas 2 palabras que no voy a olvidar jamás. Viejo tonto. No te preocupes por eso. Ya después hablamos. Me quedé ahí parado, viéndolo, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. No era la primera vez que me faltaba al respeto. No era la primera vez que me hacía sentir que yo ya no pintaba en mi propia casa. Pero esa vez fue diferente. Esa vez, las palabras viejo tonto me cayeron como un balde de agua fría, como una bofetada.
como un escupitajo. Me di la vuelta. Regresé a mi sillón. Me senté. Terminé mi café. Pero por dentro, algo había cambiado. Por dentro, una decisión se estaba formando. Una decisión que llevaba meses gestándose, pero que en ese momento tomó forma. Esa noche no dormí. Me quedé sentado al borde de mi cama, viendo la pared, pensando, escuchando las risas de Rodrigo y su novia en la sala, escuchando la música alta, escuchando cómo se movían por mi casa como si fuera de ellos. Y yo ahí, en mi cuarto, sintiéndome como un estorbo en mi propio hogar. Y le digo con el corazón en la mano, esa fue una de las noches más largas de mi vida. Porque uno puede aguantar muchas cosas. Uno puede aguantar el cansancio, el hambre, el dolor físico. Pero hay algo que uno no puede aguantar. Y es sentirse despreciado en su propia casa. Sentirse invisible. Sentirse como si ya no importara. A la mañana siguiente, domingo, me levanté temprano. Me bañé. Me puse mi camisa azul clara, esa que uso para las cosas importantes. Me peiné con cuidado. Me miré al espejo. Vi a un hombre de 74 años, un hombre con arrugas, con canas, con la espalda un poco encorvada. Pero también vi a un hombre con dignidad, un hombre que todavía tenía algo de fuerza, un hombre que no iba a dejarse pisotear más. Salí de mi casa sin hacer ruido. Caminé despacio con esa calma de quien no tiene prisa, pero sí propósito. Fui al centro, entré a una papelería, compré un sobre Manila, regresé a casa, entré a mi cuarto, abrí mi ropero viejo, saqué de ahí una caja de metal que tengo desde hace años. Abrí la caja. Adentro estaban mis documentos importantes, mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, el acta de defunción de Eufemia, y lo más importante, las escrituras de esta casa. Las saqué con cuidado, las desdoblé sobre mi cama, las leí completas. Ahí estaba, en letras negras, casa ubicada en calle Morelos número 247. Propietario, Rigoberto Salinas García, todo legal, todo a mi nombre, desde hace 42 años. Las metí en el sobre Manila, cerré el sobre. Lo guardé bajo llave en un cajón de mi buró, y me quedé ahí sentado, pensando en lo que iba a hacer, porque le voy a decir algo. Rodrigo actuaba como dueño de esta casa, hacía planes, traía gente, hablaba de remodelaciones, hablaba de ampliar, hablaba de vender y comprar algo más grande. Y yo me preguntaba, ¿de dónde sacó la idea de que esta casa era suya? ¿Por qué asumía que cuando yo me muriera, automáticamente sería de él? Y entonces entendí. Rodrigo nunca me había preguntado. Nunca habíamos hablado de testamentos. Nunca habíamos hablado de herencias. Él simplemente asumió. Asumió que por ser el hijo mayor, por vivir aquí, por cuidarme en mi vejez, aunque realmente no me cuidaba de nada, la casa sería suya. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Esa semana fui al registro público, me apoyé en mi bastón, caminé despacio por esos pasillos largos y fríos. Llegué a la ventanilla, pedí una copia certificada de las escrituras de mi casa, me la dieron, pagué. Me la guardé en el bolsillo interior de mi chamarra. Luego fui con don Artemio, un abogado que conozco desde hace años, un hombre bueno, honesto. Le conté mi situación, le enseñé mis papeles, le pregunté qué podía hacer. Don Artemio me escuchó con paciencia, me explicó mis opciones, me dijo que la casa era mía, que yo podía hacer con ella lo que quisiera, que podía venderla, que podía cambiar las cerraduras, que podía pedir que Rodrigo se fuera, que la ley me protegía. Le agradecí. Salí de ahí con mis papeles en orden y con una idea clara de lo que iba a hacer. Regresé a casa. Rodrigo estaba sentado en la sala con su novia, viendo la tele, riéndose. Yo pasé frente a ellos. Ni me voltearon a ver. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en mi cama
y respiré hondo. Entienda una cosa que aprendí en estos años. Uno solo pierde lo que no defiende. Y yo ya no estaba dispuesto a perder más. Ya había perdido a mi esposa. Ya había perdido años de mi vida trabajando hasta reventarme. Ya había perdido la ilusión de tener una vejez tranquila, rodeado de hijos agradecidos, pero no iba a perder mi dignidad y no iba a perder mi casa. A veces, para que los grandes entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras, pero es para que no se olviden de que el respeto es lo primero. Los siguientes días los pasé observando, viendo, callado. Rodrigo seguía igual, trayendo gente, hablando por teléfono sobre planes para la casa. Un día lo escuché decir: sí, en cuanto el viejo se vaya, vamos a tirar esta pared y ampliar la sala. En cuanto el viejo se vaya, como si yo ya estuviera muerto, como si yo ya no existiera. Y le confieso algo, dolía mucho, porque uno puede estar preparado para muchas cosas en la vida, pero nunca está preparado para escuchar a su propio hijo hablar de uno como si fuera un estorbo que está esperando que se quite del camino. Pero yo no lloré, no me quebré, me mantuve firme, porque ya había tomado una decisión. Y cuando uno ya tomó una decisión, cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer, hay una paz extraña que llega, una paz triste, pero paz al fin. Pasaron 2 semanas más. En esas 2 semanas, Rodrigo trajo a un ingeniero. Midieron, hicieron planos, hablaron de presupuestos, todo sin consultarme, todo como si yo no existiera, como si esta no fuera mi casa, como si yo no tuviera voz ni voto. Y entonces llegó el día, un martes. Rodrigo llegó a casa con unos papeles en la mano. Entró a la sala donde yo estaba sentado, se paró frente a mí y me dijo: papá, necesito que firmes esto. Son unos papeles para un préstamo. Vamos a arreglar la casa. Yo tomé los papeles, los leí. Eran documentos para solicitar un préstamo con la casa como garantía. Mi casa como garantía de un préstamo que él iba a pedir. Le devolví los papeles sin firmar. Le dije: no voy a firmar eso, Rodrigo. Él se enojó. Me dijo: no seas terco, viejo tonto, es para mejorar la casa, para que valga más, para que cuando yo la venda obtengamos mejor precio. Cuando yo la venda. Esas fueron sus palabras exactas: cuando yo la venda. Me levanté despacio de mi sillón, lo miré fijo, y le dije con la voz tranquila pero firme: esta casa no es tuya, Rodrigo, esta casa es mía, y no la vas a vender, y no voy a firmar nada. Él se rió en mi cara. Me dijo: ay, papá, no empieces, la casa es de la familia, cuando tú ya no estés, de todos modos será mía. Le dije: mientras yo viva, esta casa es mía, y punto. Se fue dando un portazo, dejándome ahí parado, temblando un poco, no de miedo, sino de coraje contenido, de dignidad ofendida, de cansancio de tanto aguantar. Esa noche, Rodrigo no llegó a dormir, su novia tampoco. La casa se quedó en silencio, y yo me senté en mi sillón, en la oscuridad, pensando en todo lo que había pasado. Pensando en cómo había llegado a este punto, pensando en qué había hecho mal para que mi hijo me tratara así. Y déjeme contarle lo que pasó después, porque lo que vino después, lo que decidí hacer, fue algo que cambió todo. Algo que tal vez suene duro, tal vez suene cruel, pero era necesario, era lo único que me quedaba por hacer para recuperar mi paz, para recuperar mi casa, para recuperar mi dignidad. Al día siguiente, miércoles, me levanté antes del amanecer. Me vestí con cuidado. Desayuné mi café negro con pan. Me puse mi chamarra, tomé el sobre manila con mis papeles y salí de casa. Fui directo al registro público de nuevo. Esta vez no fui a pedir copias. Fui a verificar algo
algo que necesitaba confirmar antes de dar el siguiente paso. Le pregunté a la señorita del mostrador si alguien más había solicitado información sobre mi propiedad recientemente. Ella revisó en su sistema y me dijo que sí. Que hacía una semana un hombre había ido a pedir información sobre la casa de la calle Morelos 247, que había preguntado sobre el proceso para cambiar de propietario, que había preguntado cuánto costaba un trámite de ese tipo. Ese hombre era Rodrigo, mi hijo. Mi propio hijo ya estaba investigando cómo quitarme mi casa. Ya estaba haciendo planes, ya estaba dando por hecho que yo iba a morir pronto y que él se quedaría con todo. Salí de ahí con el corazón apretado, con una tristeza profunda, pero también con una claridad absoluta. Ya no había duda, ya no había vuelta atrás. Tenía que actuar. Caminé 2 cuadras hasta llegar a la oficina de don Artemio. Entré, lo saludé. Me senté frente a su escritorio viejo y rayado, y le dije, «Don Artemio, necesito su ayuda. Necesito cambiar las cerraduras de mi casa. Necesito hacer un documento donde quede claro que mi hijo no tiene ningún derecho sobre mi propiedad. Y necesito hacerlo hoy». Don Artemio me miró con esos ojos cansados que tiene, con esas arrugas que le cruzan la frente, y me dijo, «Don Rigoberto, ¿está seguro? Es su hijo». Yo le contesté, «Es mi hijo, sí, pero también es alguien que me falta al respeto, que me trata como un estorbo, que está haciendo planes para quedarse con lo que es mío». «Estoy seguro». Don Artemio asintió, sacó unos papeles. Empezamos a trabajar. Ese mismo día, en la tarde, contraté a un cerrajero, don Filemón. Un hombre de confianza que ha trabajado en el barrio por años. Le expliqué la situación, le pedí que viniera al día siguiente temprano, antes de que Rodrigo llegara a casa, que cambiara todas las cerraduras, la puerta principal, la puerta de atrás, todas. Don Filemón me dijo, «No se preocupe, don Rigo, mañana a primera hora estoy ahí». Y cumplió su palabra. El jueves, a las 7 de la mañana, don Filemón llegó con sus herramientas. Yo abrí la puerta. Rodrigo seguía sin aparecer. Llevaba 2 noches sin venir. Seguramente estaba en casa de su novia, molesto, esperando que yo me ablandara, que me arrepintiera de no haberle firmado sus papeles. Don Filemón trabajó rápido. En 2 horas cambió todas las cerraduras. Me dio las llaves nuevas, 3 juegos completos. Yo me quedé con 2. El tercero lo guardé en un lugar seguro, por si acaso. Cuando don Filemón se fue, me senté en mi sillón, con las llaves nuevas en la mano, sintiendo el peso frío del metal, y respiré. Respiré profundo. Por primera vez en meses sentí que mi casa volvía a ser mía, que yo tenía el control, que ya nadie iba a entrar aquí sin mi permiso. Rodrigo llegó ese mismo día en la tarde, como a las 6. Lo escuché desde adentro. Metió su llave en la cerradura, trató de abrir. No pudo, volvió a intentar. Nada. Tocó el timbre. Yo no abrí. Tocó más fuerte. Empezó a golpear la puerta, a gritar. «Papá, abre. Papá, ¿qué hiciste? Abre la puerta». Yo me quedé sentado en mi sillón, sin moverme, escuchando sus gritos, escuchando su desesperación, y no sentí alegría, no sentí satisfacción, solo sentí una tristeza inmensa, una tristeza por todo lo que pudo ser y no fue, una tristeza por el hijo que imaginé y el hijo que realmente tuve. Después de un rato, Rodrigo se cansó de golpear, se fue. Escuché cómo su carro arrancaba y se alejaba, y la casa quedó en silencio de nuevo. Esa noche, solo en mi casa, preparé mi cena. Calenté un poco de sopa, me comí un pan, me tomé mi café. Lavé mi plato
y me senté en la sala a ver la tele, pero no podía concentrarme. Mi mente estaba en otro lado, pensando en Rodrigo, pensando en cómo habíamos llegado a esto, pensando en si había alguna forma de arreglar las cosas que no fuera esto. Pero en el fondo, yo sabía que no. En el fondo, yo sabía que esto era necesario, que si no ponía límites ahora, nunca los iba a poner, y que si no defendía lo que era mío, nadie lo iba a defender por mí, porque a veces uno tiene que ser duro. A veces uno tiene que hacer cosas que duelen, pero son necesarias, son la única forma de mantener la dignidad, de mantener el respeto, de no dejarse pisotear. Al día siguiente, viernes, Rodrigo volvió, esta vez con su novia. Tocaron el timbre, gritaron, amenazaron con llamar a la policía. Yo salí al porche, me paré frente a la puerta cerrada y les hablé a través de la reja. Les dije, esta es mi casa, está a mi nombre, tengo todos los papeles. Si quieren llamar a la policía, adelante. Ellos van a confirmar lo que les estoy diciendo. Rodrigo estaba rojo de la ira. Me gritó, eres un egoísta, eres un viejo malagradecido, después de todo lo que he hecho por ti. Le contesté con calma, ¿qué has hecho por mí, Rodrigo? ¿Faltarme al respeto? ¿Tratarme como un estorbo? ¿Hacer planes para vender mi casa sin consultarme? ¿Llamarme viejo tonto? Se quedó callado. Su novia lo jaló del brazo. Le dijo algo que no alcancé a escuchar. Se fueron. Y yo entré de nuevo a mi casa. Cerré la puerta, eché llave, y me quedé ahí parado, del otro lado, apoyándome contra la madera, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Entienda una cosa, yo no soy un hombre malo, no soy vengativo, no soy cruel. Pero llegó un punto en que ya no podía más. Llegó un punto en que tuve que elegir entre mi paz y la comodidad de mi hijo. Y elegí mi paz, porque si no lo hacía, iba a terminar mis días sintiéndome miserable en mi propia casa. Y prefiero estar solo en mi casa que acompañado y sintiéndome un estorbo. Los siguientes días fueron raros, silenciosos. Rodrigo no volvió, no llamó, nada. Era como si hubiera desaparecido. Y yo me quedé en mi casa arreglando pequeñas cosas que había dejado pasar. Pinté una pared, arreglé una llave que goteaba, podé las plantas del patio. Cosas simples, cosas que me hacían sentir que estaba recuperando mi espacio. Pero por las noches, cuando todo estaba en silencio, me sentaba en mi sillón y pensaba en Eufemia, en cómo ella habría manejado esta situación, en qué me habría dicho, y creo que me habría dicho, Rigoberto, hiciste lo que tenías que hacer, porque ella me conocía, sabía que yo no era de los que buscan pleitos, pero también sabía que yo no me dejaba pisotear. Y mire usted, hay algo que he aprendido con los años. Uno puede envejecer, puede perder el pelo, la fuerza en las manos, puede empezar a caminar más despacio, pero la cabeza, si uno la cuida, sigue funcionando. Y la dignidad no tiene edad. La dignidad es algo que uno lleva adentro, y si uno la pierde, ya perdió todo. Pasó una semana, 2 semanas, nada de Rodrigo. Yo seguía en mi casa, tranquilo, haciendo mi rutina. Me levantaba temprano, me preparaba mi café, veía las noticias, salía a caminar un rato por el barrio, saludaba a los vecinos. Don Chuy, el de la tienda de la esquina, me preguntó un día si todo estaba bien. Le dije que sí, todo bien, don Chuy, gracias. Él me miró con esos ojos que dicen más de lo que las palabras dicen, y asintió. Sabía que algo había pasado. En los barrios chicos todos saben todo. Pero tuvo la delicadeza de no preguntar más. Y entonces, un martes por la tarde, llegó mi hija, la menor. Se llama Amelia, tiene 42 años. Está casada, vive en otro estado, no la veo seguido. Tocó el timbre. Abrí.
Me sorprendió verla, la abracé. Le pregunté qué hacía aquí y me dijo, «Papá, tenemos que hablar». Entramos, le preparé un café, nos sentamos en la sala, y Amelia me contó que Rodrigo la había llamado, que le había dicho que yo estaba actuando raro, que había cambiado las cerraduras, que no lo dejaba entrar a su propia casa, que estaba preocupado por mi salud mental, que tal vez necesitaba ayuda profesional. Escuché todo en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, me levanté despacio. Fui a mi cuarto. Saqué el sobre manila con mis documentos, regresé a la sala, se lo puse enfrente a Amelia sobre la mesa. Le dije, «Abre eso y léelo». Amelia abrió el sobre, sacó los papeles, leyó. Cuando terminó, me miró, y vi en sus ojos que entendía. Vi que ya no había necesidad de explicar más. Me dijo, «Papá, ¿Rodrigo te faltó al respeto?» Le contesté, «Me llamó viejo tonto. Me trató como si yo ya no importara. Hizo planes para vender mi casa sin consultarme. Fue al registro público a investigar cómo quedarse con lo que es mío». Amelia bajó la mirada. Se quedó callada un rato. Luego me dijo, «Lo siento, papá. No sabía». Le dije, «No tienes por qué disculparte. Tú no hiciste nada malo». Ella se levantó, me abrazó y me susurró al oído, «Hiciste bien, papá. Hiciste bien». Se quedó ese día, cenamos juntos, platicamos, me contó de su vida, de su esposo, de sus hijos, mis nietos, que ya están grandes, y por primera vez en meses me sentí en familia. Me sentí escuchado, me sentí respetado. Al día siguiente, antes de irse, Amelia me dijo, «Papá, si necesitas algo, lo que sea, me llamas, no estás solo». Le agradecí, la abracé, vi cómo se subía a su carro y se iba. Y me quedé ahí parado en la puerta de mi casa, viendo cómo el carro desaparecía al final de la calle. Y le digo con el corazón en la mano, ese día me di cuenta de que no todos mis hijos me habían fallado, que todavía había amor, que todavía había respeto, solo que estaba donde yo menos lo esperaba. Pero la historia con Rodrigo no terminó ahí, porque 2 semanas después, un sábado, llegó con 2 personas más. No tocó. Desde la calle empezó a gritar. Salí al porche, lo vi ahí parado con un señor que no conocía y una mujer bien vestida que traía una carpeta en la mano. Rodrigo me gritó, «Papá, este señor es un valuador y ella es de una inmobiliaria. Vamos a vender la casa, el dinero lo repartimos y tú te vas a vivir con Amelia o a un lugar donde te cuiden bien». Me quedé ahí parado, viéndolo, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y entonces entendí. Entendí que Rodrigo seguía sin aceptar la realidad, que seguía creyendo que tenía algún derecho sobre mi casa, que seguía viéndome como un viejo que ya no puede tomar decisiones. Bajé los escalones del porche despacio, caminé hacia ellos, saqué de mi bolsillo las escrituras de la casa que siempre cargo conmigo ahora. Se las puse enfrente al valuador y a la señora de la inmobiliaria. Les dije, «Esta casa es mía. Está a mi nombre desde hace 42 años. Mi hijo no tiene ningún derecho sobre ella. Si ustedes continúan con este proceso, los voy a demandar por fraude». El valuador y la señora se vieron entre ellos. Luego miraron a Rodrigo. Él estaba pálido. Tartamudeó algo sobre que la casa era de la familia, que yo ya estaba viejo, que él estaba ayudándome, pero los 2 profesionales ya estaban guardando sus cosas. La señora me dijo, «Discúlpenos, señor, no sabíamos la situación, no queremos problemas». Se fueron, dejándome solo con Rodrigo. Él me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos, un odio puro, y me dijo, «Me vas a dejar sin nada. Todo lo que trabajé, todo lo que hice, para nada». Le contesté, «Todo lo que trabajaste fue para ti, Rodrigo. Yo nunca te pedí que vinieras a vivir aquí. Yo nunca te prometí que esta casa sería tuya. Tú lo asumiste, y asumiste mal».
Me dio la espalda. Se fue, y esa fue la última vez que lo vi. Porque lo que pasó después, lo que descubrí después, fue algo que me heló la sangre. Algo que me hizo darme cuenta de que mi decisión de poner límites no solo fue correcta, fue necesaria. Fue tal vez lo que me salvó de algo mucho peor. Una semana después de ese encuentro, un miércoles por la tarde, recibí una visita inesperada. Era don Artemio, mi abogado, pero no venía solo. Venía con un joven. Me pidió permiso para pasar. Entramos a la sala. Nos sentamos. Y don Artemio me dijo: «Don Rigoberto, este joven es sobrino mío. Trabaja en el registro público y tiene información que usted necesita saber». El muchacho, que se llamaba Ezequiel, me contó algo que me dejó helado. Me dijo que Rodrigo había intentado falsificar una escritura, que había contratado a alguien para hacer un documento falso donde aparecía que yo le había cedido la casa a él, que había intentado registrarlo en el sistema, pero que el personal del registro, al revisar, se dio cuenta de que el documento era falso, que la firma no coincidía con la que tenían en archivo, que habían rechazado el trámite y que habían reportado el intento de fraude. Me quedé sin palabras, mirando a don Artemio, mirando a Ezequiel, sintiendo cómo el mundo se me venía encima. Mi propio hijo había intentado robarme mi casa, no con violencia, no con amenazas físicas, pero con engaños, con documentos falsos, con fraude. Don Artemio me preguntó si quería proceder legalmente, si quería denunciar. Yo me quedé callado un largo rato, pensando, sintiendo cómo el dolor me apretaba el pecho. Porque una cosa es saber que tu hijo te falta al respeto. Otra cosa es saber que te quiere robar. Y otra muy diferente es saber que está dispuesto a cometer un delito para hacerlo. Le dije a don Artemio que necesitaba pensarlo, que me diera unos días. Él asintió, me dejó su número. Me dijo que lo llamara cuando estuviera listo. Se fueron, y yo me quedé solo en mi sala, en silencio, con las manos sobre las rodillas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esa noche no cené, no pude. Me quedé sentado en mi sillón, en la oscuridad, viendo por la ventana, viendo las luces de las casas del vecindario, preguntándome cómo había llegado a este punto, preguntándome en qué momento mi hijo se había convertido en alguien capaz de hacerme esto. Y déjeme contarle algo que aprendí esa noche. La traición duele. Duele mucho. Pero la traición de un hijo duele de una forma que no hay palabras para describir. Es un dolor que te agarra desde adentro, que te hace cuestionar todo, cada decisión que tomaste, cada sacrificio que hiciste. Te hace preguntarte si valió la pena, si algo de lo que hiciste sirvió de algo. Pero también esa noche entendí algo más. Entendí que yo no tenía la culpa, que yo había hecho lo que pude, que había trabajado, que había dado, que había amado a mis hijos lo mejor que supe, y si uno de ellos tomó un camino torcido, esa fue su decisión, no mía. Al día siguiente, jueves, fui a ver a don Artemio. Le dije que quería proceder, que quería denunciar el intento de fraude, que no podía dejar pasar algo así. No porque quisiera venganza, no porque quisiera ver a mi hijo en problemas, sino porque era lo correcto, porque el fraude es un delito, y porque si no hacía nada, Rodrigo iba a creer que podía seguir haciendo lo que quisiera sin consecuencias. Don Artemio me acompañó al Ministerio Público. Presentamos la denuncia, llevamos los documentos, las pruebas, todo. El agente del Ministerio Público nos escuchó. Tomó nuestra declaración. Nos dijo que iban a investigar, que nos mantendrían informados. Salí de ahí sintiéndome vacío. No sentí satisfacción, no sentí alivio, solo sentí un cansancio profundo, un cansancio de todo esto, de tener que estar defendiéndome de mi propio hijo,
de tener que tomar medidas legales contra alguien que salió de mis entrañas, pero era necesario, era lo único que podía hacer. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Hubo llamadas, citatorios. Rodrigo tuvo que presentarse ante las autoridades. Negó todo al principio. Dijo que había sido un error, que alguien más lo había engañado. Pero las pruebas eran claras. El documento falso tenía su huella, tenía su firma en los papeles de solicitud. No podía negarlo. Al final, después de muchas vueltas, después de muchas audiencias, Rodrigo aceptó un acuerdo. No fue a la cárcel, pero quedó con antecedentes y tuvo que pagar una multa y tuvo que firmar un documento donde renunciaba a cualquier derecho sobre mi propiedad. Durante todo ese proceso, nunca hablamos. Nunca nos vimos más que en las audiencias. Y ahí, en esas salas frías llenas de gente, con abogados de por medio, con un juez dictando sentencias, yo lo miraba. Miraba a mi hijo. Trataba de encontrar en sus ojos algo de arrepentimiento, algo de vergüenza, algo que me dijera que todavía había algo del niño que yo crié, pero no encontré nada. Solo vi resentimiento, solo vi coraje, solo vi a alguien que se sentía víctima, que creía que yo le había hecho algo malo, que no entendía que lo único que había hecho era defenderme. Y le voy a ser sincero, eso fue lo que más dolió. No el fraude, no el intento de robo, sino darme cuenta de que mi hijo no tenía la capacidad de ver lo que había hecho mal, que en su mente él era la víctima y yo era el malo. Pero así es la vida a veces. A veces las personas no aprenden, a veces no cambian, y uno tiene que aceptarlo y seguir adelante. Cuando todo terminó, cuando los trámites legales se cerraron, regresé a mi casa. Me senté en mi sillón y respiré. Respiré profundo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses, y por fin lo soltaba. Mi casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio opresivo, ya no era un silencio lleno de tensión, era un silencio tranquilo, un silencio mío. Empecé a vivir de nuevo, a hacer las cosas que me gustan, a levantarme sin prisa, a tomarme mi café viendo el sol salir, a caminar por mi barrio, a platicar con mis vecinos, a cuidar mis plantas, a leer el periódico completo. Cosas simples, cosas que había dejado de hacer porque siempre estaba preocupado, siempre estaba en tensión, siempre estaba esperando el siguiente problema. Amelia me visitó un par de veces más. Trajo a mis nietos. Pasamos días bonitos, sin dramas, sin pleitos, solo familia, la familia que elige quedarse, la familia que respeta. Mi hijo mayor, el del medio, también vino a verme. Se llama Octavio. Él vive lejos, trabaja en una mina. No viene seguido, pero cuando viene es atento. Me preguntó qué había pasado con Rodrigo. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Papá, hiciste lo correcto, no tengas dudas». Y créame cuando le digo, escuchar esas palabras me ayudó. Me ayudó a confirmar que no estaba loco, que no había sido un exagerado, que mi decisión había sido la correcta. Ahora, con todo esto ya detrás, con el tiempo que ha pasado, a veces me siento aquí en mi sillón y pienso en todo. Pienso en cómo empezó, con un insulto, con 2 palabras, viejo tonto. Pienso en cómo esas 2 palabras fueron la chispa que encendió todo, la chispa que me hizo despertar, la chispa que me hizo darme cuenta de que tenía que hacer algo. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera actuado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado callado? Si hubiera dejado que Rodrigo siguiera haciendo lo que quería, probablemente ahora yo estaría en algún asilo, o viviendo en un cuarto chiquito en casa de alguno de mis hijos, sintiéndome como un estorbo, esperando el día de morirme. Pero no, actué, defendí lo mío, puse límites, y ahora estoy aquí, en mi casa, en mi sillón, tomándome mi café,
viendo mis programas, viviendo mi vida. A mi manera, con dignidad. ¿Es perfecto? No. ¿Me siento completamente feliz? Tampoco, porque uno no puede estar completamente feliz cuando tiene un hijo con el que ya no habla, un hijo que lo intentó robar, un hijo que probablemente me odia, pero estoy en paz. Y eso, a mi edad, después de todo lo que pasé, es mucho más valioso que la felicidad. La paz es lo que uno busca cuando ya vivió demasiado, cuando ya vio demasiado, cuando ya no tiene fuerzas para más dramas. Y yo tengo paz, tengo mi casa, tengo mi espacio, tengo mi dignidad, y eso nadie me lo puede quitar, nunca más. Mire usted, hay algo que quiero que entienda. Esta historia que le acabo de contar no es una historia de venganza, no es una historia de un viejo amargado que se desquitó con su hijo. Es una historia de supervivencia, de un hombre que llegó a un punto donde tuvo que elegir entre su bienestar y el de alguien más. Y eligió el suyo, y no hay nada malo en eso. A veces uno tiene que ser egoísta. A veces uno tiene que pensar en uno mismo, especialmente cuando ya está viejo, especialmente cuando ya dio todo lo que tenía que dar, especialmente cuando los demás no valoran lo que uno hizo. Y créame que no fue fácil. Nada de esto fue fácil. Cada paso que di me costó. Cada decisión que tomé me dolió, pero las tomé y las sostuve porque sabía que eran necesarias. ¿Me arrepiento? No. ¿Volvería a hacerlo? Sí. 1000 veces sí, porque lo que estaba en juego no era solo una casa, era mi dignidad. Era mi paz mental, era mi derecho a vivir mis últimos años como yo quisiera, no como otros decidieran por mí. Y si algo aprendí de todo esto, si hay una lección que me llevo, es que el respeto no se da por ser padre, no se da por ser viejo, no se da por ser familia. El respeto se gana, y si no te lo dan, hay que exigirlo, y si no te lo quieren dar, hay que alejarse. Porque uno no necesita gente en su vida que no lo respete, no importa quiénes sean, no importa cuánta sangre compartan. La familia no es sagrada solo por ser familia. La familia es sagrada cuando actúa con respeto, con amor, con consideración, y cuando no lo hace, deja de ser familia. Se convierte en un grupo de personas que comparten apellido. Nada más. Y le voy a decir algo más, algo que tal vez suene duro, tal vez suene frío, pero es la verdad. Hay hijos que no merecen padres, así como hay padres que no merecen hijos. Y uno tiene que aprender a identificar cuando está frente a uno de esos casos y actuar en consecuencia. Yo identifiqué que Rodrigo no me valoraba, que no me respetaba, que solo me veía como un obstáculo entre él y lo que quería. Y actué, corté, puse distancia, defendí lo mío. ¿Duele? Claro que duele. Todos los días duele un poco. Todos los días pienso en él. Me pregunto cómo está, si habrá cambiado, si algún día vendrá a pedirme perdón. Pero no me hago ilusiones. Porque las personas no cambian a menos que quieran cambiar. Y Rodrigo no quiere, él cree que tiene la razón, que yo fui el malo, y mientras crea eso, no hay posibilidad de reconciliación. Y está bien, he aprendido a vivir con eso, he aprendido a aceptar que hay cosas que uno no puede controlar, que hay relaciones que no se pueden salvar, y que a veces lo mejor que uno puede hacer es soltar, dejar ir, seguir adelante. ¿Significa eso que ya no lo quiero? No, significa que lo quiero desde lejos, que le deseo lo mejor, pero que no voy a permitir que me haga daño, que no voy a poner su comodidad antes que mi paz, que no voy a sacrificar mis últimos años por alguien que no aprecia el sacrificio. Y óigame bien esto, si usted está escuchando esta historia y se identifica, si usted está pasando por algo parecido, si tiene hijos que lo menosprecian, que lo tratan mal, que lo ven como un estorbo, le voy a decir algo. Usted tiene derecho a defenderse, usted tiene derecho a poner límites.
Usted tiene derecho a decir basta, no importa que sean sus hijos, no importa que usted los haya criado, no importa que sienta que les debe algo, usted no les debe su dignidad, usted no les debe su paz, usted no les debe vivir sintiéndose mal en su propia casa. Defiéndase, póngase límites, haga lo que tenga que hacer y no se sienta culpable, porque la culpa es de quien no respeta, no de quien se defiende. Y también le digo, si usted es un hijo que está leyendo esto o escuchándolo y reconoce que trata mal a sus padres, que los menosprecia, que asume que lo que es de ellos algún día será suyo, piénselo 2 veces, porque sus padres no van a estar aquí para siempre, y cuando se vayan, se va a quedar con el remordimiento, con la culpa, con el hubiera, y eso pesa, pesa mucho, pesa toda la vida. Trátelos bien, respételos, valórelos, no por lo que tienen, no por lo que les van a dejar, sino porque son sus padres, porque los criaron, porque les dieron lo que pudieron, y eso merece respeto, siempre. Ahora bien, le voy a pedir un favor. Si mi historia le llegó al corazón, si algo de lo que conté le hizo sentir algo, si se identificó aunque sea un poquito ahí abajito, donde está el video, va a haber una manito hacia arriba. Eso es el me gusta. Solo tiene que tocarla, darle un toquecito nada más. Ese botoncito ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez están pasando por lo mismo que yo pasé. Personas que necesitan saber que no están solas, que hay otros que también tuvieron que poner límites, que también tuvieron que elegir su paz antes que la comodidad de otros. Es un segundo nomás, un toquecito, pero para mí y para este canal significa mucho. Y si aún no está suscrito a este canal, le pido que se suscriba. Es fácil, se lo prometo. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Solo tiene que presionarlo. Eso es todo. ¿Y para qué suscribirse? Pues porque aquí todos los días hay historias como la mía, historias reales de gente como usted y como yo, gente que ha vivido, que ha sufrido, que ha tomado decisiones difíciles, historias que no escucha en ningún otro lado, porque la televisión no las cuenta, porque a la radio no le interesan. Pero aquí sí importan. Aquí su historia importa, mi historia importa. Y la historia de todos los que hemos tenido que poner límites para sobrevivir, esa también importa. Cuando se suscribe, no se pierde ninguna historia nueva. Le llega la notificación y puede escucharla cuando tenga tiempo, mientras lava los platos, mientras maneja, mientras hace su caminata, como usted prefiera. Y si conoce a alguien que esté pasando por algo parecido, compártale este video. Tal vez su papá, su mamá, su tío, su vecino. Alguien que usted sabe que está aguantando cosas que no debería aguantar. Alguien que necesita escuchar que no está mal poner límites. Compartir es fácil. Ahí mismo, donde está el me gusta, hay una flechita que dice compartir. Le da ahí y puede mandarlo por WhatsApp, por Facebook, por donde usted quiera. A veces, una historia como esta puede cambiar la perspectiva de alguien, puede darle el valor que necesita para defenderse. Y eso no tiene precio. También, si quiere, déjeme un comentario aquí abajo. Cuénteme si ha pasado por algo parecido, si entiende lo que sentí, o si cree que me equivoqué, también puede decirlo. Ya estoy viejo para ofenderme. He escuchado de todo. Me gusta leer los comentarios. Me gusta saber que alguien del otro lado de la pantalla conectó con mi historia. A veces leo cosas que me hacen pensar, que me dan otra perspectiva. Y eso está bien. Y quién sabe, tal vez su historia sea tan poderosa que la contemos en un próximo video, porque todos tenemos algo que contar. Todos. Nos vemos mañana con una nueva historia que, se lo aseguro, también le va a dejar pensando. Aquí no hay historias inventadas. Aquí solo hay vida real,
con todo lo bueno y todo lo malo que trae. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a este viejo que solo quería quitarse un peso de encima. Gracias por su tiempo, que sé que es valioso. Cuídese mucho. Póngase límites cuando tenga que ponérselos. No espere a estar quebrado para defenderse. Y recuerde, la dignidad no se negocia, nunca. Y bueno, esta es mi historia. No es bonita, no es perfecta, no tiene el final feliz de las películas, pero es mía y es real. Viví 74 años para aprender que la vida no te da lo que mereces, te da lo que aguantas. Y yo ya no aguanto más lo que no merezco, así que aquí estoy. Solo, sí, pero con la cabeza en alto, con la dignidad intacta y con la conciencia tranquila de que hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Así termina la historia de Rigoberto Salinas, el viejo que prefirió quedarse solo antes que acompañado de quienes no lo respetaban. Y si eso me hace terco, pues que así sea. Prefiero ser un viejo terco que un viejo tonto.